Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar ahora con un nuevo capítulo de nuestro curso de formulación de proyectos, lo que corresponde a planeamiento de operaciones, ¿no? Entonces, el primer punto que vamos a ver sobre el planeamiento de operaciones es unos conceptos generales sobre lo que son las operaciones de una empresa. Muy bien, ¿no? Y para eso vamos a retomar el ejemplo del proceso de tratamiento de potabilización del agua. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es un proceso productivo, ¿no? Como proceso nosotros habíamos definido que es una serie de actividades, ¿no? Un conjunto de actividades que estaban relacionadas unas con otras y que tenían el mismo objetivo, el cual era obtener un producto terminado, ¿de acuerdo? Esa era nuestra definición de un proceso, un conjunto de actividades que estaban relacionadas unas a otras, ¿no? Y que tenían, por ejemplo, insumos, ¿no? Al inicio de este proceso habían insumos, materiales, recursos, materia prima, y estos recursos, estos materiales iban a pasar por cada una de estas etapas, y al final de la última etapa íbamos a tener un producto terminado que le correspondía, que se le íbamos a entregar a un cliente. ¿De acuerdo? Este era nuestro proceso, o lo que nosotros definíamos como un proceso, ¿no? Una secuencia de actividades interrelacionadas que tienen un objetivo que es obtener un producto terminado. Ya habíamos visto, por ejemplo, el proceso productivo de la potabilización del agua, ¿no? Habían, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas, 6 actividades, ¿no? Cada una en secuencia, una dependía de otra, ¿no? Por ejemplo, al inicio teníamos agua que estaba con diversos elementos físicos, químicos, biológicos, ¿no? Y luego de todas estas 6 etapas, teníamos agua que tenía las condiciones físicas, químicas y biológicas listas para poder ser consumidas por el ser humano, ¿no? Entonces, este era nuestro proceso productivo. Y el proceso productivo nosotros también lo podíamos caracterizar a través de este diagrama básico, que consistía, ¿no? Diagrama básico de entrada, proceso, salida. ¿Qué significa, no? Que, por ejemplo, cada una de las etapas de este proceso de tratamiento del agua, ¿no? Cada una de estas etapas, sea floculación, sea sedimentación, sea filtración, podíamos caracterizarla mediante este diagrama, ¿no? Digamos, podemos tomar, por ejemplo, el proceso de floculación, ¿no? Este proceso de floculación tenía en la parte de planta activos, de repente pueden ser los motores, pueden ser las bombas que hacen funcionar esta piscina de lodos, ¿no? Entonces son los activos, las máquinas, la tecnología necesaria para hacer funcionar el proceso de floculación, ¿no? Teníamos también trabajo que correspondía a las personas, ¿no? Su mano de obra, el conocimiento que ellos tienen, pueden ser los operarios de la planta de tratamiento, ¿no? Los ingenieros sanitarios también que existen y que trabajan en esta planta de tratamiento, ellos aportan con su conocimiento y su mano de obra para poder desarrollar este proceso de floculación, ¿no? Este proceso de floculación tenía unas características que iba a salir como producto terminado de este proceso de floculación. Teníamos, por ejemplo, agua sin la cantidad de lodos o sin la turbiedad que ingresó, ¿no? Por ejemplo, tenía una turbiedad de 50, ¿no? Entraba agua con una turbiedad de 50, por decir, ¿no? Luego de este proceso de floculación salía agua con una turbiedad de 5, ¿no? Entonces, ¿qué se ha utilizado? Los activos tecnología y los conocimientos de las personas para poder obtener este producto terminado de este proceso, ¿no? Entonces, ingresaba agua con una turbiedad, por ejemplo, de 50, a través de este proceso de floculación se obtenía un agua con una turbiedad de 5, o sea, ya cambiaban las características físicas de este producto, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podíamos definir como un diagrama de proceso, ¿de acuerdo? Y en este diagrama de proceso podrían haber una serie de actividades más puntuales en las cuales podíamos caracterizar este proceso y poderlo detallar, ¿no? Y poderlo conocer más a profundidad. Entonces, eso es lo importante que nosotros debemos conocer en cualquier tipo de operación, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros, por ejemplo, realizamos tenemos un proceso productivo de elaborar bolsas de tela. También hay un proceso productivo, hay una materia prima, hay activos, hay tecnología, hay personas, hay mano de obra y hay un producto terminado que tenemos, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a elaborar compost a partir de residuos orgánicos, ¿no?
también tenemos materia prima, los residuos orgánicos. Producto terminado es el compost, ¿no? Y necesitamos activos, ¿no? Máquinas para poder elaborar el compost y necesitamos del conocimiento de las personas para también elaborar el compost, ¿no? O si vamos a producir energía eólica, ¿no? Como una fuente renovable. Entonces necesitamos como insumos, ¿no? La velocidad del viento, ¿no? Las características climatológicas, ¿no? ¿Qué vamos a obtener como producto terminado, no? Potencia eléctrica, ¿no? Para poder distribuir a una zona, a una población, ¿no? Para eso necesitamos generadores de energía eléctrica, ¿no? Como activos de tecnología, y también necesitamos el conocimiento de las personas, sean ingenieros electricistas u otro tipo de profesión, para poder generar, para poder hacer funcionar este proceso y obtener el producto terminado. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen su proyecto, ¿no? Y de repente también su proyecto de tesis, ¿no? Para ustedes graduarse, ¿no? Entonces, a ustedes de repente están pensando hacer un proyecto de este tipo, ¿no? De generación de repente de tratamiento de residuos, de repente una planta de tratamiento de aguas residuales para una empresa privada, ¿no? De repente generación de compost, ¿no? O de repente otro tipo de generación de fuentes renovables. Lo importante es que ustedes puedan definir cuál es el proceso que se sigue, ¿no? Para poder obtener el producto terminado. Entonces, ustedes tienen que definir cuál es el producto terminado que ustedes están, que ustedes van a entregar, ¿no? Las características, ese es el alcance del producto, ¿no? Las características del producto terminado. Y para obtener este producto terminado, ustedes requieren una serie de actividades para poder obtenerlo, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades? Ustedes las tienen que definir en base a la tecnología que ustedes utilicen, ¿no? Y esta tecnología a ustedes les va a pedir ciertas maquinarias y cierto conocimiento de personas, ¿de acuerdo? Y necesitan ustedes también definir cuáles son sus insumos, cuáles son su materia prima que les va a servir para hacer todo este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que ustedes definan porque eso les va a ayudar a ustedes a poder implementar su empresa o su proyecto de la mejor forma, ¿no? Para que ustedes puedan definir bien este proceso y puedan continuar con las siguientes etapas, ¿no? Y acuérdense que esto es como una secuencia, ¿no? Definimos el mercado, definimos la parte técnica, ¿no? Que no necesariamente es, terminamos una etapa y pasamos a la otra y nos olvidamos de la anterior, sino también es un proceso de mejora continua, donde mejoramos el tema de la demanda, mejoramos el tema de la localización, de repente del tamaño de producción, para pasar a las siguientes etapas, ¿no? Entonces, en eso consiste la formulación de un proyecto, ¿no? Y esta información que estamos conociendo ahora nos va a servir para las siguientes etapas en la formulación de un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera etapa deben conocer muy bien. Y algo que, por ejemplo, que no les había mencionado, pero de repente lo han visto, porque esta lámina, que estoy retomando de una clase anterior, había un concepto aquí de productividad. ¿De acuerdo? Entonces, en todos los procesos operativos, lo que se busca es la productividad del sistema. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros como empresa podamos obtener unos buenos resultados, pero con una eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? Porque de esa forma vamos a poder generar riqueza, vamos a poder generar valor, ¿de acuerdo? O sea, necesitamos entregar más, pero con menos utilización de recursos también, ¿no? Entonces, ese es un concepto básico que se maneja aquí, ¿no? El tema de productividad. Ya, a ver. También les había mencionado la clasificación de los procesos operativos, y aquí yo les voy a ahondar un poquito más en los tipos de sistemas operativos que existen, de acuerdo, que lo podemos condensar en esta tabla. ¿De acuerdo? Yo les había dicho que podemos clasificar los procesos operativos, ¿no? Según el tipo de producto que se entrega. Entonces había, por ejemplo, productos físicos, productos tangibles, y después habían servicios, ¿no? Por ejemplo, esta primera tabla es sobre los productos tangibles, los productos físicos, ¿no? Entonces, aquí lo que va a pasar es que, por ejemplo, en el caso de la potabilización del agua, ingresa materia prima, ¿de acuerdo? Ingresa, por ejemplo, agua con ciertas características y va a tener un proceso de transformación para al final de este proceso obtener este producto, el cual ya ha cambiado las características iniciales. ¿De acuerdo? Entonces,
En estos procesos operativos lo que va a cambiar el estado es el del material, ¿de acuerdo? El material o los insumos van a cambiar de estado. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos, vamos a dividir, por ejemplo, a categorizar, por ejemplo, de acuerdo a los tipos de procesos en procesos de manufactura, procesos de conversión o procesos de reparación, ¿de acuerdo? Donde el material va a cambiar de estado. Por ejemplo, si son procesos de manufactura, tenemos lo que es la construcción, fabricación, ensamblaje, ¿no? De repente lo más común que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, en la creación de un material o en cambio en la forma de los recursos, ¿no? Como ejemplo, claro, ¿no? El tema de textiles, envasado de alimentos, construcción civil, ¿no? Donde hay un tema de transformación de los recursos, ¿no? O sea, tenemos varios recursos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de textilería, ¿qué tenemos? Tenemos tela, tenemos botones, ¿no? Tenemos hilo, combinamos estos recursos y tenemos un producto diferente, ¿de acuerdo? O sea, de lo que tenemos telas, botones, hilos, se está transformando en una camisa, ¿no? Ese es un proceso de manufactura, ¿no? Dentro de la categoría manufactura. Dentro de la categoría de conversión, aquí tenemos ya las actividades extractivas, actividades primarias, ¿no? Donde lo que se da es un cambio en el estado de los recursos, ¿no? Como dicen, ¿no? Cambia en el estado de los recursos de un estado no utilizable a uno usable. En la extracción, por ejemplo, de cobre, ¿no? Las empresas mineras extraen el cobre, o sea, de los yacimientos mineros, pero lo extraen con ciertas características, ¿no? De impureza. Pasan por un proceso de explotación, luego procesos químicos, procesos metalúrgicos, en el cual extraen el mineral con determinado porcentaje de pureza, ¿no? Entonces, ha habido un cambio en este material, ¿no? De un estado que no se puede utilizar, porque si solo lo extrajeran y tal cual lo ponen en venta, no se puede utilizar por la pureza que tiene, ha pasado por un proceso de transformación hasta que pueda ser utilizable o usable en otros mercados, ¿no? Por ejemplo, minería, pesquería o la industria maderera. Entonces, este es un proceso de conversión. Es distinto al tema de manufactura donde se juntan recursos y sale un producto distinto, ¿no? Aquí es el mismo recurso ha cambiado su estado, de uno que no se puede utilizar a uno que sí se puede utilizar, ¿no? Como en el caso de la extracción de cobre, ¿no? En tema minero. Y el otro tipo de sistema operativo es el de reparación, donde simplemente es cualquier material que tenemos, vamos a retornarlo a un estado operativo, ¿no? Como un taller de mantenimiento, ¿no? De lo que no se puede usar a algo que sí se puede usar, ¿no? Un bien, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la reparación de un automóvil, la reconstrucción de un puente, la restauración de un ambiente, de un medio ambiente también, ¿no? Entonces, retornar a un estado operativo, un estado amigable. Entonces, ese significa un tema de tipo de un tipo de sistema que es la reparación, ¿no? Por ejemplo, taller automotriz, tratamientos químicos para la mejora de ciertos productos, ¿no? Sobre el mismo bien producto terminado que está en condiciones no aptas, cambia a tener condiciones aptas, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Ya, a ver, ¿dónde está? Ah, me faltaba esto. El siguiente tipo de proceso productivo, estos, por ejemplo, son donde se da un cambio en el estado de un material, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro proceso operativo, hay un cambio en el estado de material, ¿no? De lo que tenemos un material en ciertas condiciones, o un bien, un recurso, pasa por un proceso de transformación y van a cambiar las condiciones finales de este producto, de este recurso, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de un recurso, un bien. El siguiente tipo de sistema operativo se refiere al cambio, pero en el estado de las personas, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Tenemos de estos tipos, ¿no? Por ejemplo, el tema logístico, tema de seguridad y tema de bienestar. En el tema logístico dice que hay un cambio en la propiedad o en la ubicación de los recursos. Entonces, hay un cambio en la titularidad, ¿no? En la posesión, en el lugar, ¿no? En temas de almacenamiento. Entonces, servicios de almacenes, servicios de aerolíneas, ¿no? Servicios de mudanza, servicios de autoservicios, ¿no? Hay un cambio en la titularidad de algún bien, ¿de acuerdo? O de algún recurso. Entonces, no, aquí no hay
un proceso de transformación física de un material, sino hay solamente un cambio en la titularidad, ¿no? Por ejemplo, un almacén, ¿no? Un almacén comercial, ¿no? Trae un producto, está almacenado en un depósito y luego sale a la venta. Entonces, no hay ningún proceso de transformación, ¿no? Simplemente es un proceso de cambio en la titularidad del bien o del recurso que está ahí, ¿no? No hay ningún proceso de transformación o modificación. En ninguno de estos, por ejemplo, almacenamiento, transporte comercial, no hay ningún tema de transformación o modificación, ¿de acuerdo? Es un tema, un servicio logístico, ¿de acuerdo? El siguiente tema es el de la seguridad, que tampoco no hay un tema de transformación o modificación en el estado de un material o de una persona, ¿no? Simplemente es un servicio de seguridad, de protección, de, como dice, mantenimiento en el estado en que se encuentran las cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de bomberos, tema de seguros, tema de entidades financieras. Hay un tema de proteger, ¿no? Por ejemplo, estás en un banco, es un servicio de seguridad porque te protegen tus ahorros, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, no hay una modificación o transformación de los materiales, simplemente hay un tema de protección, ¿no? De darle seguridad a lo que uno tiene. Finalmente, el tercer tipo es el de bienestar, ¿no? Aquí sí hay, por ejemplo, hay un cambio en el estado, como dice, de las personas, ¿no? Porque uno entra, por ejemplo, en un tema de salud, uno entra enfermo a un hospital y luego de una serie de tratamientos, uno ya sale sano, ¿no? O sea, en buen estado de salud, ¿no? O en el tema de la educación, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando uno ingresa a estudiar a la universidad, ingresa con conocimientos básicos de colegio, luego de un proceso de aprendizaje, ya te conviertes en un profesional de la especialidad que has estudiado, ¿no? Entonces hay un cambio en el estado de las personas, ¿no? Todos los temas de educación es un cambio en el estado de las personas, ¿no? O temas de asesoría también, ¿no? O que, ¿dónde se da? Por ejemplo, en los hospitales, escuelas, hoteles, ¿no? Entonces son los tipos de servicios también que se dan, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los tipos de procesos operativos que conocemos, ¿no? Desde que hay un cambio en la transformación del material, por ejemplo, manufactura, conversión o reparación, y luego donde hay un tema de cambio en el estado, en la titularidad de los objetos, ¿no? Sea logístico, seguridad, o un cambio en el estado de las personas, que es un tema de bienestar, por ejemplo, ¿no? Esos son los tipos de procesos o productivos que conocemos, ¿de acuerdo? Y que, por ejemplo, el proceso que ustedes están revisando para su proyecto o para su tesis, ¿sí? Cae o debe caer dentro de uno de estos 6 casilleros, dentro de uno de estos 6 tipos de procesos, ¿no? Y ustedes deberían identificarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el sistema operativo? Si, por ejemplo, pusiéramos un ejemplo, ¿no? Y me gustaría saber qué es lo que ustedes, por ejemplo, opinan. Por ejemplo, a ver, acá. Una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿A qué tipo de proceso podría darse, ¿no? Entonces, imagínense cómo es un proceso de tratamiento de aguas residuales. Hay una fuente, ¿no? De aguas residuales, de repente puede ser de una empresa, puede ser de una urbanización. Se generan estas aguas residuales, pasan a través de una serie de máquinas, ¿no? Una serie de depósitos, de tanques, donde se da un tratamiento a esta agua para que los efluentes de este proceso sea un agua limpia, un agua con menor cantidad de elementos físicos, químicos o biológicos. ¿De acuerdo? Ese es el proceso de una planta de tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, esta planta de tratamiento, ¿dónde caería? ¿Caería de repente aquí en un tema de logística, seguridad, bienestar, o de repente en un tema de manufactura, conversión o reparación? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dónde cabría este proceso de planta de tratamiento de aguas residuales? Dentro de conversión. Reparación. Denis dice conversión. Naicia. Reparación porque es un tratamiento químico. Y reparación también está dentro de... ya, reparación. Por ejemplo, conversión y dice Denis y reparación. A ver, vamos a ver. Conversión dice cambio físico de los materiales en el estado de los recursos, por ejemplo, ¿no? De un estado no utilizable a uno usable. Pero acá la palabra clave, perdón, es recursos. ¿De acuerdo?
Y en el tema de reparación dice retorno al estado operativo, ¿no? Cambio en el estado de un bien no utilizable a uno usable. Entonces, aquí tendríamos que definir el agua, ¿no? El agua que está ingresando a esta planta de tratamiento. O es un recurso o es un bien, ¿no? Entonces, ahí había que hacer esta definición, porque básicamente es el cambio de un estado no utilizable a uno usable, ¿no? A ver, bueno, yo tengo mi orientación, ¿no? Para una de estas dos, pero de repente quisiera escuchar de repente otras opiniones también, ¿no? Para saber en cuál podría caer, ¿no? Profesor, solo debemos escoger una operación. ¿Perdón? Solo es uno. Sí, sí, o sea, tendría que caer en uno, ¿no? Mm, ¿Por cuál te animas, Danae? Creo que estoy con esa reparación porque justo en la parte donde dice ejemplos también dice tratamientos químicos y en el otro también conversión por el cambio físico que va a tener. Papá, recuerdo. Sí, mira, yo también coincido con Naicia, Denis, ya que tú has opinado que es conversión, porque me enfoco un poquito a lo que dice, es como retorno a un estado operativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el agua, ¿no? Que es residual, ya tiene sus distintos elementos, ya se ha utilizada, ¿no? Y lo que vamos a hacer es como retornarla a un estado operativo, ¿no? O sea, como para volverla a utilizar, ¿no? Entonces, es sobre el mismo bien, ya lo tenemos en condiciones usables, ¿no? Entonces, yo me oriento más a un tema de reparación, ¿de acuerdo? Entonces, eso podría, en mi caso, ¿no? O sea, y coincido con las chicas, ¿no? Eh, pero tampoco no es que sea un tema así, muy, digamos, es un tema discutible y debatible, ¿no? Especialmente porque el tema de conversión se orienta más a materias primas, ¿no? Como dice, minería, pesquería, maderera, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, entran más ese tipo de industrias extractivas, ¿no? Donde al principio, por ejemplo, en el tema de la conversión, lo que ingresa es algo como que dice en su estado inicial, en su estado primario, en su estado básico, ¿no? No ha sido utilizado antes, ¿no? Y sufre un proceso de transformación para poder ser utilizado. En cambio, en el tema de reparación, lo que está ingresando ya ha sido utilizado, ¿no? Y bueno, va a tener un proceso de transformación para volver a ser utilizado, ¿no? Entonces, es como que esa podría ser la diferencia, ¿no? En el tema de la conversión, lo que ingresa a nuestro proceso no ha sido utilizado antes, es algo nuevo. En cambio, en el tema de la reparación, lo que está ingresando a nuestro proceso productivo ya es un tema de que ya ha sido utilizado y lo queremos volver a utilizar, ¿no? Esa sería la diferencia por la que me inclino. Muy bien, chicos, muchas gracias también. Y una consulta, en el caso de una planta de tratamiento de reciclaje, ¿a qué sector se iría? Porque estaría utilizando los residuos para producir un nuevo bien. Y sí habría un cambio físico, digamos, porque entrarían bolsas o, a ver, botellas y saldrían bolsas. Claro. Entonces, ¿a cuál sector, a cuál operación pertenecería? Por ejemplo, una planta de reciclaje de botellas de plástico, ¿no? Mm, Sí. Podría ser un tema también
aquí, bueno, por ejemplo, reparación no me animo mucho, sino más que todo estaba pensando entre manufactura y conversión, ¿no? Porque el producto que se obtiene es algo nuevo, ¿no? No es que, por ejemplo, se obtiene otro producto distinto. Por ejemplo, entraron botellas de plástico y se obtiene, por ejemplo, de repente estos gránulos de plástico, ¿no? Que es totalmente diferente a lo que ingresó, ¿no? Entonces, el tema aquí es, por ejemplo, ¿no? En que el tema de manufactura es un tema de ensamblar, de construir, de tener cosas nuevas a partir de varios recursos, ¿no? Entonces se cambia la forma de los recursos para tener un producto físico diferente, ¿no? En cambio, en el tema de la conversión es que los recursos que ingresan es el mismo recurso, ¿no? Dice, cambia de un estado que no se puede utilizar a uno que sí se puede utilizar, ¿no? Pero no cambia mucho la configuración de este recurso, ¿no? Por eso es que yo en este tema del reciclaje lo veo más como un tema de manufactura, ¿no? O sea, a tener un proceso de transformación y se obtiene un producto físico diferente al final, ¿no? Tenemos como ingreso botellas de plástico, pero lo que se obtiene después es otro producto distinto, ¿no? Es bolitas de plástico, gránulos de plástico, ¿no? Pellets. Pellets. Pero yo considero que sería un proceso de conversión porque justo ahí incluye que está la transformación. En cambio, en el caso de manufactura es obtenerlo desde cero. Por ejemplo, un textil sería desde la lana, desde la misma materia prima. En cambio, ya en el de conversión, ya ese es un producto, en la materia prima no es neta, sino ya es de otro proceso. Entonces, hay un cambio físico de los materiales. Por eso lo consideraría en conversión. De acuerdo, Naicia. De acuerdo, sí, también considero válido tu punto de vista. No necesariamente. Si te abocas ahí a lo que es minería y pesquería, te estarías refiriendo a materia prima inicial y solamente va a sufrir cambios físicos. Para mí iría más sobre todo en manufactura y en la parte de fabricación, porque estás asumiendo que tu materia prima inicial va a ser todos los residuos plásticos estos para obtener otro producto, ¿no? Sí, pero en conversión yo lo enfocaría a transformación. Lo que es minería, pesquería y maderera sería extracción. Transformación, fabricación. Puede Pero ser. estás utilizando tus peles desde cero y de hecho, o sea, es un suplemento al pellet virgen que utilizas, o sea, yo lo considero como manufactura porque simplemente estás sustituyendo tu materia prima y sí lo estás haciendo desde cero. De hecho, en una de tus partes vas a tener que agregar pellet virgen para, para tener mejor calidad al final de obtener bolsas. También. Claro, por eso sé que es como que difícil enfocarla en un solo punto de operación. Correcto, ¿no? Es difícil de enfocarlo en un solo punto de operación. ¿Y cuál es la idea, por ejemplo, de poder clasificar un poquito o sea, la idea de que yo les pueda mostrar esto, un proceso productivo y tener una clasificación? La idea también está relacionado a poder administrar correctamente estos tipos de procesos desde el lado de planeamiento de operaciones, desde el lado de tamaño de planta. Por ejemplo, ¿no? En las actividades de conversión, por ejemplo, si nos enfocamos en los ejemplos, dice minería, pesquería, madera. Entonces, las fuentes de generación de materia prima son
Ya, a modo de seguir conversando, sigo considerando que manufactura es como que todos los pellets vírgenes. Y en el caso de conversión, ya estarías combinando, por eso estarías transformando. Claro que en tu proceso vas a necesitar de todas maneras los pellets vírgenes. Sí, ahí. Pensé que era yo. ¿El profesor se ha ido? Sí, Sí. parece que es problema de internet. Ya. Ya regresé, chicos. Disculpen, otra vez me fui. Es que creo que se están jalando mi internet del vecino, entonces por eso creo que me estoy quedando sin internet. Ya, ya. Bueno, entonces, ¿dónde nos quedamos? En que, bueno, había la discusión sobre la planta de tratamiento. ¿De acuerdo? Ya, de pellets. Bueno, vamos a ver un caso a ver, no, espero que es que el siguiente caso, vamos a ver si sigue, si puede ser polémico también. A ver. Ya, y si nosotros fuéramos, por ejemplo, una consultora ambiental y trabajáramos en temas de concientización ambiental, temas de capacitación, temas de, ¿cómo dicen, no? Concientizar a la población en mejor manejo de residuos. ¿Cuál sería nuestro sistema operativo? Le voy a poner los regreso para acá. De repente aquí en esta tablita lo encuentran, Bienestar, ingeniero. de bienestar. Porque Sí, menciona también. educación, asesoría. Y cambian el estado de las personas. Ahí puede influenciar en la cultura de las personas. Su cultura ambiental podría ser. Correcto, Denis, sí, coincido contigo en este tema de que es un cambio en la cultura de las personas, por lo tanto hay un cambio en el estado de las mismas, ¿no? Entonces, iría más a un tema de bienestar, ¿no? Así es, yo también opino igual. Ya, concientización ambiental. A ver, ¿qué hora es? Entre que se me corta y corta, ya se estaba yendo la hora. 7:15. Te quieres hasta las 9, ¿no? Todavía tenemos tiempo entonces. Mm, Me faltan como 50 diapositivas. No, no creo que la haga. No sé, no sé. ¿Qué sí? A ver. Bueno, ya viene otro tema que sí me va a demorar un tiempito. Entonces creo que lo vamos a ver mañana.
Bueno, aprovechando entonces estos 5 minutitos, quiero mostrarles algo que encontré por las redes. Esto. He visto que, por ejemplo, la OEFA está sacando un curso de extensión universitaria, Fiscalización Ambiental 2021. Bueno, me imagino que ustedes han escuchado de OEFA, ¿no? Que es Organismo de Fiscalización Ambiental, ¿no? Entonces, hay un tema de un curso para, si no me equivoco, son egresados este año y también estudiantes de los 2 últimos años de estudios, ¿no? Entonces, hay una convocatoria para ser parte de este curso de extensión universitaria y que quería compartirles ahora con ustedes para que puedan ser exacto. Dice tercio superior como requisito, ¿no? Entonces significa que seguramente ya lo han visto este aviso, pero si en algún caso de repente algún compañero no lo ha llegado a ver, les comparto también para que puedan revisarlo y puedan presentarse, ¿no? Porque esto les da bastantes oportunidades a ustedes para que puedan desarrollarse profesionalmente, ¿no? Y quién sabe, de repente alguno pueda trabajar en OEFA a futuro, ¿no? Que también es un buen tercio inferior, pueda desarrollarse, ¿no? Entonces, revisen la página, ya saben que ustedes los requisitos es tercio superior. Yo me imagino que de nuestro grupo que tenemos actualmente, debe haber personas en el tercio superior, ¿no? Entonces, por ahí de repente también pueden postular y animarse. Y toda capacitación, por ejemplo, aquí es bienvenida. Y quién sabe, ¿no? De repente a futuro ustedes puedan trabajar en este organismo del Estado que, por ejemplo, tiene bastante fuerza, bastante campo de acción, ¿no? Y me parece que es un buen lugar donde ustedes podrían desarrollarse profesionalmente, ¿no? Y por eso quería compartirles esta convocatoria y, bueno, que puedan ser parte de repente, ¿no? Siempre es bueno. Hay un pequeño requisito que es tercio superior, ¿no? Pero yo creo que sí yo creo que si ustedes pueden, o sea, si cumple con los requisitos, yo creo que ustedes muy bien podrían desarrollar este curso y ser parte de una de estas empresas, ¿no? Del Estado de Fiscalía, del Ministerio del Ambiente. Quién sabe, de repente entre ustedes puede estar los próximos, ¿cómo se dice? Funcionarios del Ministerio del Ambiente, ¿no? Que también se necesita bastante, ¿no? Entonces, ojalá ustedes puedan postular y desarrollarse en este campo, ¿no? Y creo que sí que ustedes tienen las capacidades para poder hacerlo, ¿no? Y como lo más importante es la actitud que ustedes mantengan, y creo que eso sí tienen bastante. Entonces, los conocimientos se van adquiriendo poco a poco, uno los va desarrollando, ¿no? Uno nunca sabe todo, ¿no? Pero si ustedes tienen una buena actitud siempre, van a poder llegar lejos también donde ustedes quieran. Así que como dice María Pía, con fe, chicos, los que puedan postulen y con fe lleguen a desarrollar este curso y quién sabe, más adelante están trabajando en este organismo del Estado y que les va a ir muy bien seguramente, ¿no? Ya me cuentan pues cómo les va. Bueno, chicos, entonces hasta acá vamos a dejar la clase. Voy a terminar de grabar.